la parte de la cabeza. Luego vamos a hablar de la parte del tronco, que va a estar constituida por columna vertebral, por esternón y por costillas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del tronco, el tronco se va a componer por diferentes cosas. ¿Listo? Se va a componer por el tórax, que es esta región de aquí, que comprende el esternón, las costillas y los cuerpos de las vértebras torácicas. Lo que trata de formar es como una jaulita o da una protección a esa cavidad torácica y va a proteger el corazón, los pulmones y los vasos grandes. ¿Listo? Y el abdomen o la cavidad que contiene las vísceras, que va a contener el esófago, el estómago, los intestino delgado, intestino grueso, páncreas, vasos, riñones, glándulas suprarrenales y uretra. Es como la otra parte. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del tórax y del abdomen. El abdomen es como todos las vísceras o la parte del sistema digestivo. Y el tórax va a proteger pulmones, corazón y vasos grandes. ¿Listo? ¿Lo puedo pasar o espera un momento? Gracias. Haz la prueba. Igual estamos en la red. Por debajo del tronco entonces tenemos esta parte que es el tórax, el abdomen y está la parte de la pelvis, ¿cierto? La pelvis se va a formar por la unión de huesos ilíacos, coxales y sacros, que luego vamos a ver más adelante que son los últimos huesos de la columna vertebral. ¿Se acuerdan que yo les hablé en la embriología básica que teníamos cola? En algún momento. Esos huesos son la involución de la cola. Por eso son en colita, o sea, terminan en colita al final de la columna vertebral. ¿Y los que tienen espina bífida, entonces qué pasó ahí? Los que tienen espina bífida, Sí, los, no se le forma, que no se les termina como de formar ese pedazo. por eso mismo, porque de pronto involucionó mucho en el proceso de desarrollo o no se alcanzaron a formar esos huesos, ¿listo? Porque es importante saber que se dice que la embriología retoma la ontología. Ustedes saben que siempre se habla del proceso de evolución, ¿cierto? Que somos una especie que venimos de un proceso de evolución. Cuando nosotros, pues si les interesa más adelante les puedo mostrar algo de embriología. Si nosotros tomamos un embrión de humano, de un reptil, de un ave y los comparamos, hay un estado donde es imposible diferenciar cuál es el de cuál. Entonces ese proceso embriológico va a retomar el proceso ontológico o el proceso de evolución. Teníamos cola y ya no la necesitamos, entonces ya no tenemos cola y eso involuciona. Entonces si de pronto he escuchado que hay gente que no le nacen portales o que esos procesos de evolución que son microevolución o procesos cortos que luego después de muchos años de evolución van a llevar a una desaparición de esos huesos o de esos músculos o de lo que sea que no estemos utilizando. Entonces puede que no se haya dado la formación de esos últimos huesos o involucionó y quedó sin esos tres. Entonces va a formarse por la unión de esos huesos ilíacos o coxales y el sacro y el coxis, que son los dos últimos huesitos. Cuando se quiebran duelen mucho porque son muy internos y es imposible. Como decir, vamos a hacer una terapia para que se sellen. A ver, en algunas ocasiones cuando por una caída se quiebra el sacro o el coxis es imposible repararse, entonces quedan dolencias mucho tiempo y es muy complicado. Y allí se encuentran los uretres pélvicos, la vejiga, la uretra, el recto y los órganos genitales internos. Entonces este lado va a proteger como el sistema renal y el sistema urinario. ¿Listo? Entonces acá está más o menos la división. Entonces hablamos de la cavidad torácica, ¿cierto? Que era como la jaula que les decía que me cubría los pulmones, el corazón y los grandes vasos. Hablamos de la cavidad abdominal, que es toda esta parte que me cubre todo lo de las vísceras y lo del sistema digestivo. Y finalmente hablamos de la cavidad pelviana, que va a estar formada por estos últimos huesecillos. Cada una de estas son las vértebras que vamos a ver. ¿Listo? Tienen una forma de denominarse diferente. Entonces cuando de pronto ustedes les hablan en un examen, la vértebra S1 de la región posterior izquierda, vamos a ver esas denominaciones de las vértebras
partición para que esté la tráquea libre, podamos como respirar. Igualmente sabemos que en alguna parte hay muy cercana comunicación entre la laringe y la tráquea. Entonces tenemos la epiglotis, que es una glandulita que vemos ahí brincando de adentro, que ella va a sellar. Entonces cuando entra comida ella se sella y deja que pase la comida para que la comida no se vaya a la tráquea. Vamos a hablar del cuerpo del esternón, que es esta parte de aquí adelante que ahorita vamos a ver que les dije que el tórax estaba formado por estos huesos. El diafragma, que es esta parte, cuando nos da por ejemplo hipo, es porque este músculo de aquí del diafragma se queda contraído. Entonces trata de dilatarse, por eso todo el tiempo estamos intentando como hacer fuerza para poder que ese músculo se termine de dilatar, ¿cierto? Hablamos del plano estrecho de la pelvis, del sífilis de la pubis, que ya como les hablé ahorita, esta parte de la pelvis va a estar encargada de proteger, o allí también se mantiene el sistema renal y el sistema genital. Y el diafragma pelviano lo va a hacer este que se forma con los últimos huesos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos perdidos? ¿Verdad que eso hay dos diafragmas? No, hablamos de diafragma solamente eso, ese es el torácico. Cuando hablamos de diafragma es como esta curvatura, ¿listo? Sino que acá como también la tiene, hablamos de pelviano, pero en la división general el diafragma es la parte de acá adelante, la que me protege pulmones, corazón y vasos blancos. ¿Listo? Como les dije, hablamos de diferentes vértebras, esas son las torácicas. Quiero que ustedes como que traten a su manera de estudiar, de tener como mnemotecnias con la relación de las cosas. Por ejemplo, hablamos de tórax, de vértebras torácicas, entonces todo va a estar relacionado. Entonces vamos a hablar de vértebras torácicas y vamos a ver qué son las de tórax. Y vamos a ver qué nos protege pulmones y corazón. ¿Listo? Sistema respiratorio y sistema cardiovascular. Vamos a hablar de unas vértebras lumbares, que son las de la espalda. Entonces, adelante de esas vértebras lumbares, por nuestro mismo cuerpo, vamos a tener que las vísceras, y más abajo vamos a tener los órganos del sistema renal y de los aparatos genitales. ¿Listo? Entonces, igual si tienen alguna pregunta o tienen alguna sugerencia en cuanto a cómo vemos el desarrollo de esto, me pueden decir. ¿Qué te me dice? Las vértebras lumbares no protegen, sino que están ubicadas detrás. ¿Listo? El abdomen o la cavidad abdominal es donde va a estar, son las vísceras. ¿Listo? Sino que es para que como dentro del mismo cuerpo nos ubiquemos y les quede mucho más fácil relacionar todo. ¿Listo? Ustedes se van a imaginar, se van a estudiar esto y se van a imaginar ustedes. O sea, si sabemos que acá, lumbar, espalda y acá adelante va a estar el abdomen, que va a proteger vísceras. O sea, por la misma distribución. Porque creo que es mucho más fácil para que recuerden los otros conceptos y puedan asociarlos. Entonces hablamos de la parte del tórax, ¿cierto? Entonces, en cuanto a osteología, el tórax va a estar formado por esternón, costillas y vértebras dorsales o torácicas, que le dije que eran las de acá adelante, las que están como detrás de los pulmones, ¿cierto? Por articulaciones está formado por articulaciones costocondrales, intercondrales, esternocondrales y costovertebrales. O sea, esas dos se las pueden aprender, costo e intercondrales. Esternocostal y costovertebral es una tarea de bastante memoria y de bastante repaso para poder que recuerden todo eso. Y no es porque hay anatomía, no, porque eso lo van a necesitar en ergonomía y en otros campos de su carrera. ¿Listo? Y luego vamos a hablar de arterias, venas y nervios intercostales. Intercostales, cuando hablamos de costales, nos suena como a costillas, tiene como el inicio. ¿Listo? Entonces quiero que recordemos todo eso. Entonces, el esternón se lo voy a mostrar primero y luego vamos a hablar de la descripción. Entonces vamos a hablar del esternón, ¿cierto? Que es el número D. Y el esternón va a estar formado por manubrio, que es este primero, el cuerpo, manubrio y cuerpo,
Y el apófisis, que va a ser esta chiquitica, la apófisis cifoide. ¿Listo? El esternón solamente va a estar formado de 3. Ya vamos a hablar de la descripción del esternón. Listo. Entonces es un hueso plano situado en la línea media anterior del tórax, o sea, toda esta parte de aquí. Cuando hablamos de línea media, acuérdense que el plano medial es este plano que nos divide derecha e izquierda, está en todo el centro, entonces hablamos de línea media. ¿Listo? Es de fácil acceso para realizar una función external con el fin de obtener una muestra de médula ósea. Cuando hablamos de médula ósea, hablamos de un tipo de tejido que va a tener células madre, que van a ser células madre totipotenciales. Cuando hablamos del término de totipotencial, nunca lo han escuchado, no se les hace nada, nadie sabe nada. Entonces, nosotros tenemos, durante el desarrollo, tenemos la formación de diferentes células madre. Las células totipotenciales son un tipo de célula madre, pero tiene una característica particular muy importante, que a partir de una célula totipotencial se pueden formar todos los tejidos y órganos del individuo. ¿Listo? Un individuo completo se puede formar una célula madre totipotencial. Usted puede diferenciar una célula totipotencial a que me forme pulmón, riñón, cerebro. O sea, están en un estado donde van a poder formar cualquier tipo de tejido. ¿Listo? Y esas células madres son muy limitadas a un periodo del desarrollo. Cuando hablábamos de que el cigoto se empezaba a dividir, y ustedes vieron que se formaba como una morita de muchas células, antes de que se forme esa morita, esas células totipotenciales ya han desaparecido. Entonces, están en un estado de desarrollo muy temprano. Sin embargo, el cuerpo mantiene otro nivel de células madre que viene después de este nivel, que son las células madre pluripotenciales. Esas células madre, como también son células madre, van a tener la capacidad de formar muchos órganos y muchos tejidos, pero ya no van a ser todos. Van a formar algunos, pero no todos los tejidos. O sea, me pueden, por ejemplo, formar pulmón, riñón y corazón, pero no me pueden formar cerebro. Igual van a tener la capacidad de ser estas células madre, o sea, de una célula formar cualquier tipo de tejido, son altamente, se dividen y tienen la capacidad de controlar los genes de manera que puedan formar algún órgano, ¿cierto? Y luego van a venir las células madre, o el nombre vulgar, que van a ser las que van a estar diferenciadas o encaminadas a un solo tipo de órgano o un solo tipo de tejido, o sea, son células madre del sistema respiratorio, solamente no pueden formar pulmones, solamente no forman corazón, ¿cierto? Entonces, en la médula ósea, que vamos a ver más adelante, que va a estar ubicada dentro de lo que vulgarmente llamamos como columna, van a haber células madre. Yo creo que muchos, no sé, me imagino que muchos se han preguntado de dónde viene la sangre, o sea, dónde nace, esas células qué, entonces qué nacemos con ella y entonces no. Las células madre de la línea hematopoyética que dice ahí está dentro de la médula ósea. Eso es una línea celular que todo el tiempo va a estar formando glóbulos rojos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Los glóbulos rojos, cuando ya están maduros, ellos expulsan el núcleo, y si expulsan el núcleo, ¿ustedes qué creen que pasa? Que hablamos la clase pasada que el núcleo está generado. No genera otras glóbulos, no genera otros glóbulos rojos. Ya llegó al estado de madurez, y si no tiene material genético es imposible vivir. O sea, si usted no tiene óvulos, usted no puede tener bebés. Si usted no produce bebés tampoco. Por decirlo así, porque ya existen muchas técnicas avanzadas que te van a ayudar que si tienes material. ¿Listo? Entonces, esos glóbulos rojos necesitan ser regenerados en el cuerpo de alguna otra manera porque ellos tienen una vida media muy corta. Ellos pueden durar en sangre circulando 8 o 10 días, de los 10 días ya están maduros y se mueren. Entonces, dentro de la médula ósea van a haber células madre hematopoyéticas que van a formar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Para que todo el tiempo la sangre se esté oxigenando, por eso se puede donar sangre sin ningún problema. Usted no tiene hasta ahora, no ha tenido ningún problema de
Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a hacer un diagnóstico del que les hablaba anteriormente de meningitis, nosotros necesitamos un tejido o un líquido de algo relacionado con la médula ósea, con el líquido cefalorraquídeo que les hablaba anteriormente. Toda la parte de la médula ósea se va a relacionar con la parte cerebral. Entonces es necesario hacer una función. La función de médula ósea se puede hacer a través del esternón. Este hueso de acá. Es como una relación de que todo va conjugado con todo esto. Entonces es de fácil acceso para hacer una función de médula ósea, porque es un hueso plano y es situado en todo el plano medial. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Entonces nos va a permitir analizar el tejido hematopoyético, como ya les hablé. Hablamos de la primera parte que se llama el manubrio o mango, que es la parte superior y gruesa del esternón. Vamos a ir otra vez al esternón. Y qué pena que no la haya puesto ahí en la diapositiva. Ustedes ven esa parte, ¿cierto? Ven como una, aquí está como más anchito, más gruesito que en esta otra parte. Ya porque les hablamos de la parte pequeña. Hola. De la parte pequeña de acá hablamos del manubrio o mango del esternón, ¿cierto? Es la parte superior o ancha, es la parte más gruesa, es esta parte de aquí. Y ahí está pegada la clavícula. La clavícula hace un huequito aquí y tiene un tipo de músculo y de articulación que va a permitir la unión o la movilización de los dos, ¿listo? El esternón y la clavícula, que la vamos a ver más adelante. Y presenta en la parte superior la horquilla esternal o la formación que veíamos que era como algo así. Es como algo aquí. Esta es la parte más gruesa y acá cerquita, porque acá vamos a empezar a ver que se da la unión con la parte de las costillas. Vamos a hablar de una segunda parte que va a ser el cuerpo o la parte intermedia, que era más o menos la otra parte